crucificado por mí fue Jesús. De tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz. De tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eternal redención, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. Gracias, mamita. Gracias, pastorcita. Sí, lo sé, mi vida. Lo sé porque no cantas horas y estás transmitiendo tu discipulado en tu quehacer. ¿Cómo no vas a terminar conmovida, corazón? Pero muchas gracias. Es una enorme bendición tu participación, pastorcita. Muchas gracias. Bien, como se anunció, vamos a participar de la Cena del Señor. Tradicionalmente del pietismo del siglo XVIII, llamada Santa, porque pues así se le ponían esas etiquetas en el momento de los puritanos del pietismo. Ningún texto bíblico le dice Santa. El único pasaje que usa el apóstol Pablo en Corintios 11 llama la Cena del Señor. Ahora nosotros entendemos, porque ya lo he enseñado, que el término santo quiere decir en el Nuevo Testamento un cristiano, es un sinónimo. Porque también tergiversado el término se entiende alguien con poderes especiales de intercesión, de hacer milagros. Pero santo, término bíblico, quiere decir un creyente, un discípulo, un seguidor. Así escribe Pablo a los santos en tal ciudad, en tal localidad, en Cristo Jesús, bla, bla, bla. Y la etimología de santo quiere decir que le pertenece a Dios. Erróneamente también se ha dicho que quiere decir separar o cortar. No, la palabra brit, que se traduce testamento o pacto, es así, quiere decir cortar, y se llama para cortar el pan. Pero kadosh en hebreo y agios en griego quiere decir perteneciente. Por eso un santo es uno que le pertenece a Dios. Jerusalén decimos la ciudad santa que le pertenece a Dios. Y así,
Entonces, el calificativo santo a la cena es más cuestión mística, pietista, arrastrada por tradición, pero es cena del Señor. En algunos lugares tengo presente que hasta el mantel como que es muy purificado y algunas iglesias hasta las sobras de las galletas las queman, las incineran y eso ya es caer en cuestiones, perdón el término, ridículas, porque es un pan, es un pedacito de pan, es un líquido, en aquel tiempo era vino, hoy digo cualquier líquido, no necesariamente tiene que ser jugo de uva. Y alguna vez corregí a la Alianza de Pastores en Michoacán que decía que el pan tiene que ser sin levadura porque era la Pascua. Y lo que le dije a los pastores es, espérense, no estamos celebrando la Pascua. Eso es una fiesta judía. Y Jesús ni siquiera la celebró porque con ellos, con los apóstoles en el aposento alto, tergiversa lo que era el Pesaj, la Pascua judía, con esto de háganlo celebrándome o en memoria de mí. Entonces, cuando Pablo emplea el término cena del Señor, es para regañar a la iglesia en Corinto que, lejos de comer, como en el libro de Hechos, con alegría y sencillez de corazón, se atropellan para comer de una manera arbitraria y embriagarse, y les dice Pablo, esto no es comer la cena del Señor, cuidado, porque la iglesia, como se quedó sin fiestas judías, empezó a comer junta después en sus reuniones. Así dice Hechos, comían con alegría y sencillez de corazón, y por eso Pablo ya le pone la etiqueta cena del Señor. Ni Pesaj ni Pascua, sino comida del Señor. Pero es una comida como cuando en los 15 años se festeja la quinceañera, en las bodas, al matrimonio o en cualquier otra celebración donde hay comida festiva, pues Jesús dijo, en mi nombre, en memoria de mí, celébrenme a mí, yo soy el festejado, entiéndase así. Entonces, la iglesia debía comer festejando al Cristo cósmico que presente espiritualmente está con ellos. Por eso Pablo los regaña. Esto no es comer la cena del Señor y alude a los textos del Evangelio donde dice, porque cuando él lo hizo, que ya no fue Pascua, dijo, celébrenme. Así que abusada iglesia. Y por eso continúa en Corintios diciéndole, si lo hacen mal, juicio, comen y beben, porque no digieren el cuerpo. Y digerir el cuerpo no es digerir la galleta, porque esa es otra tergiversación, que el cuerpo de Cristo es la galleta o el pan. El cuerpo es la iglesia, lo dice el contexto en Corintios 11 y luego el capítulo 12. Y al ser el contexto la iglesia, el cuerpo de Cristo dice, digiéranse. Decimos comúnmente, tráguense, pásense. Por eso dice, ya no se atropellen, coman bien, porque también dice, para llenarse en sus casas. Aquí es, compartan, celebren, dejen que el otro coma antes que ustedes, sean gentiles, y así celebramos a Jesús comiendo juntos. Eso es la cena del Señor. Después esto tiene modificaciones porque la iglesia empieza en la dispersión, en la diáspora por persecución, a esconderse, a no tener sus celebraciones como las tenían. Y entonces en las catacumbas, que son tumbas subterráneas, comían como podían simbólicamente algún pedazo de pan, porque ya no podían hacer la fiesta en la comida. Y ahora nosotros en tiempos de pandemia y en reunión virtual, que nuestra iglesia global comprende reunión virtual y presencial, pues lo hacemos así, diciéndoles, pues ten tu pedacito de pan y tu líquido, como se pidió también a la presencial, para que cada quien lleve su galleta y no tener el riesgo de pasar guardando sana distancia y cada quien lleve su galletita, quítese el cubrebocas, la tome y se lo vuelve a poner. Y así tenemos que hacerlo porque la iglesia es militante, la iglesia tiene que seguir adelante independientemente de persecuciones en aquel tiempo o de pandemias en este tiempo. Y Linaje Escogido, con la ayuda de Dios, ha salido adelante y está pujante, es decir, con esfuerzo, siguiendo adelante. Y no hemos parado el ministerio, no hemos parado el ministerio. De hecho, Dios nos ha bendecido porque ha crecido la iglesia, tenemos nuevos miembros, tenemos nuevos asistentes, extensiones, la iglesia se ha extendido en otras partes del país,
Así que, familia Linaje, por la ayuda de Dios, la pandemia no ha sido limitante. Entonces, en otro lugar, el apóstol Pablo también dice, en Corintios 10, dice, siendo el pan uno solo, nosotros, con ser muchos, participamos de un solo pan porque somos un cuerpo. Y es lo que vamos a hacer, festejando al Señor a distancia, en nuestros hogares y presencial en la oportunidad, no la comida festiva, pero sí simbólicamente diciendo, somos iglesia, somos linaje escogido, aún a la distancia, el Espíritu Santo mora en todos nosotros como su iglesia y celebramos solidarios, festejando al Señor y cumpliendo con nuestro discipulado y las expectativas de crecimiento y de servicio. Celebramos al Señor. El festejado es nuestro Señor. Y somos solidarios como cuerpo, amándonos, porque amamos a Dios, porque cumplimos el ministerio encargado como iglesia local. Bien, vamos al texto que está en Lucas, como ya les mandé. ¿Qué capítulo? A ver, díganme. Desde allá los quiero oír, ¿ok? Y bueno, lo místico de este suceso, de este memorial, de hacerlo celebrando al Señor, está en que somos cuerpo. El cristianismo es pragmático, no romántico, porque si tengo que decir otra cosa acerca de el mal manejo de la Santa Cena del Señor hoy día en las congregaciones típicas, es que tomo la galletita y me doy mis golpes de pecho y siento mucho que el Señor murió por mí, etcétera, pero no estoy comprometido en un discipulado, ni con mi iglesia solidaria, ni en mi sociedad con testimonio, pues entonces sí nos sirvió. Porque como ya dije, aquí había que digerir el cuerpo, y el cuerpo es, somos miembros, nos pasamos, pero a la vez estamos militantes en la actividad del discipulado del testimonio cristiano. Entonces, más romántico es pragmático. ¿Cómo? Porque soy parte de, y estoy en el servicio a y en colaboración con. Ah, miren, qué bonita síntesis acabo de fumar. Bueno, entonces vámonos al pasaje que está, ya me dijeron, ya los oí, y allí, ya saben, como idealmente dijo Perita, ya lo leyeron, porque se los manda el Paz entre semana, y yo digo, tienes mucha fe, mujer. Ah, sí lo leyeron, porque sí, son mis ovejas, son abusadas. Entonces nada más le pellizco, porque si leo todo, se me van a perder, se me van a aburrir, y necesito que esto en casa, al leerlo, ya aquí nada más vamos al punto. Entonces lo que sucede es que empieza el texto diciendo, oyendo estas cosas. ¿Qué cosas? Lo inmediato anterior que decíamos. Jesús vino por ti. Jesús vino por mí. Todo lo que significó la kenosis, el dejar la comodidad divina para asumir todo lo que implicaba la identificación con uno. Entonces, oyendo todo esto, les da una parábola. Mira, una enseñanza va a ilustrarla. Eso es la parábola, va a ilustrarla. ¿Por qué tiene que ilustrarlo? Ah, porque continúa el verso 11 diciendo, creían que se iba a manifestar el reino de facto, que ya era un hecho. Se fueron con la finta que acaban de oír que vino por, y todo lo que significó en eso de, ven Zaqueo, todo esto fue para entrar a tu casa porque he venido por. Entonces, quiere decir que ya este arroz ya se coció, como decimos nosotros, y el reino es de facto. Ahora, déjame explicarte
qué entendían por reino. Y aquí hay varias lecturas y voy a ir a la del pensamiento judío, porque el judaísmo nos critica a los cristianos por interpretar la Biblia a lo cristiano, brincándonos el contexto judaico. Cuando nos brincamos el contexto judaico, estamos pasando de largo de mucho significado en los ejemplos y en los contenidos. El rabino, mi amigo en Jalapa, que ya falleció, decía: ustedes los cristianos, a la lectura simplista de los episodios bíblicos, carecen del significado, del trasfondo que traemos nosotros para aportarles a ustedes. Y tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque yo he escuchado dos errores enormes. Uno, cuando se dice Jesús era el Mesías esperado. Y dos, cuando mucho se dice de que este Mesías esperado iba a traer una revolución e iba a aplacar a los romanos con las armas. Dos errores. Y explico. Primero, los judíos nunca han esperado un solo Mesías. Jamás. Los judíos han tenido Mesías como héroes o paladines en su historia, han tenido. Porque el Mesías judío era un personaje histórico en turno para una celebración de una tarea específica. Entonces hubo una cantidad enorme de Mesías. Entonces hay que corregir, es que estaban esperando al Mesías. No, han tenido muchísimos Mesías. Un ejemplo de eso, que hay más, pero nada más voy a usar uno, es que lean Hechos el capítulo 2, con calma, bien leído, no así que pasen de largo, sino aplíquense a la lectura y se van a dar cuenta de una cosa. Pedro quita a David como el Mesías más importante hasta ese momento y pone a Jesús como un Mesías más importante que David. Y entonces en su sermón está diciendo: la diferencia entre Jesús y David es que David murió y vemos su sepulcro. Y con Jesús es que resucitó y no hay un cuerpo en su sepulcro. Entonces, Jesús es un Mesías más fuerte que David y que cualquier anterior. Con eso te estoy diciendo, no estaban a la expectativa de un solo hombre, sino habían sido muchos hombres. Ahora, ¿le resta esto valor a Jesús? Para nada, porque lejos de restarle, lo acrecienta, porque Jesús, como expliqué en el sermón pasado, es el Dios hombre que ha venido por ti y por mí. Ahora, el otro grave error es esto, que venía a ser una revolución, a tomar las armas. Y esa es la lectura que se hace sin el contexto judío. Te voy a explicar. El judaísmo tenía distintas denominaciones. Al tener distintas denominaciones, como el cristianismo tiene denominaciones históricas, bíblicas, radicales, ¿verdad? El judaísmo también tenía distintas denominaciones. Le estoy nombrando así para que sea fácil. La verdad se llaman escuelas rabínicas, pero tienen también otro nombre, sectario, sin embargo lo vamos a dejar así. Y dentro de ellas estaban, por ejemplo, los celotes. Curiosamente, el nombre sí tiene que ver con esa pasión, con el celo, pero bueno, el caso es que la escuela de los celotes eran los revolucionarios. Esos sí querían por las armas, y Barrabás se piensa que tuvo que ver con ellos. Querían por las armas vencer a los romanos.
pero era la única y había muchas más escuelas. Por ejemplo, los saduceos, otra de ellas, no creían en la resurrección. Entonces, ¿te fijas? Había mucha polarización. Entonces, yendo al punto, los judíos, de una manera general, no estaban con un pensamiento de que iba Jesús por las armas a tumbar a los romanos. Su pensamiento, de una manera general en el judaísmo, escatológico, y escatología quiere decir de cómo va a terminar, es una filosofía de la historia, cómo va a terminar las cosas, cómo van a terminar las cosas, cómo vamos a pasar a otra etapa. Pensaban en un reinado mesiánico, que es diferente a lo que ya expliqué. Reinado mesiánico quería decir que iba a venir una época de restauración absoluta. Y esta época de restauración absoluta iba a empoderar a Dios, al patir en griego, al Adonai hebreo, al Shaddai, al Señor fuerte, lo iba a empoderar y en consecuencia al judío, al pueblo judío. Y empoderado el pueblo judío y Dios en una teocracia, entonces el orden de cosas iba a cambiar. Y según la escuela de pensamiento judía, entonces para los que no creían que había resurrección, entonces aquí lo terreno iba a ser diferente. Para los fariseos, por ejemplo, que sí pensaban en la resurrección, creían que en ese momento de la era mesiánica se iba a dar una resurrección y que el Sheol iba a vaciarse porque era un depósito de seres muertos. El Sheol no es infierno. El Sheol en el hebraísmo es un almacén de los muertos. Entonces, la resurrección para los fariseos era en el reinado mesiánico. Para los saduceos era, si no hay resurrección, es que todo va a estar mejor aquí. Y para los celotes, por ejemplo, era, pues por las armas lo conseguimos. Entonces te das cuenta, cada escuela rabínica tenía su manera de ver la era mesiánica, pero al final era curativa, era relajante. Quien no quisiera una sociedad sin delincuencia, con mucha seguridad, con mucha salud, con vacunas a tiempo para todos, para lo que fuera, sin líderes corruptos, sin líderes incapaces, sin líderes mentirosos, sin líderes pequeños en su visión de la sociedad y del mundo. Pues ¿quién no quisiera una sociedad así? Yo alzo la mano, yo quiero una sociedad así. Entonces eso es la era mesiánica. Con toda esta introducción, lo que te estoy diciendo no es otra cosa de que al oír, ya vine y vine por ustedes, ya la hicimos. Ya hoy todo va a cambiar de facto. El empoderamiento del Adonai, del Señor. Que en las versiones en castellano le ponen Yahvé o le ponen Jehová porque lo inventan, pero no tiene un nombre, porque no tiene fronteras. Es absoluto, es el soberano Señor poderoso, grandote, fuerte, que también se manifestó como Padre. Entonces dicen, ya la hicimos. El Adonai, el Señor, el Hashem, el nombre, el poderoso, el Shaddai, ya va a poner todo como se debe. Y entonces Jesús, oyendo eso, dice, ojo, por eso el mensaje se llama ojo. Fíjate que cuando puse el texto y los ojitos ahí en el chat, no faltó quien me dijera, ¿y cómo se llama? Pues ya lo puse. No, pues nada más está un ojo, están unos ojos. Pues ¿cómo se llama? Pues ojo, ¿no? Y Nelly, bien abusada, le puso ojo. Bien, ojo, porque, mira, te lo voy a decir como hablamos.
nada nos cae del cielo, hay que trabajar por todo. Hay que trabajar por todo. Entonces, y te va a chocar, ¿cómo que no me cae del cielo? ¿Las bendiciones no vienen del cielo? Ajá, pero las tienes que trabajar. Las tienes que trabajar. Y voy a explicarte eso, de que aún lo dado hay que trabajarlo. Pues si Jesús, el Hijo de Dios, que fue entregado, que vino, va a decirnos que hay que trabajarlo, pues todo en la vida hay que trabajarlo. Pero lo voy a explicar. Entonces, en esta ilustración les dice, había alguien rico, un reinante, recibe un reinado para reinar, uno que reina, y llama a 10 de ellos y les da minas. ¿Entiende minas para no batallar? Recursos. Recursos. ¿Qué puedes meter tú por recursos? Te voy a decir, salud, habilidades, talentos, capacidades adquiridas académicamente, manualmente, recursos, dinero, propiedades, tiempo, familia, mujer, hijos, esposo, hijos, padres, hermanos, recursos, iglesia, pastores, ovejas, recursos. Con recursos estoy generalizando y estoy absolutizando, si se dijera así. Y entonces les dice, trabájenlos, negocien, trabájenlos en lo que vengo. Pero en el verso 14 dice que hubo unos malandrosos, malandrines, que dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. O sea, eso se queda flotando. Sin embargo, lo que continúa es que regresando los llama y les dice qué hicieron con los recursos. Y entonces viene el primero y le dice, me diste 10 recursos y los he multiplicado. Muy bien. Entonces, tienes una bendición. Tienes una bendición que en la ilustración pues es muy particular. Tienes una bendición. Entonces llega el otro, a mí me diste 5 recursos y también como aquel los dupliqué. Perfecto. Entonces tú también tienes bendición. Proporcional, aquel 10, tú 5, su bendición es proporcional a los recursos dados y cómo los trabajar. Llega con el siguiente y nada más mira, tenemos el ejemplo de 3 habiéndole hablado a 10. Aquí hay chanfle y te voy a decir de una vez por qué. Porque en la cábala judía perteneciente al Talmud y al Mishnah, que es la interpretación del Antiguo Testamento, uno más a la letra y el otro más místico, más alegórico, la numeralia en la cábala trae un significado enorme. El 10, para ir al punto nada más, es el Dios soberano haciéndolo todo súper bien, de una manera perfecta, pues no podría ser de otro modo con él. El 10 entonces es Dios haciéndolo todo muy bien. Y el número simbólico 3, y no tiene que ver con la majestad divina de Padre, Hijo, Espíritu Santo, era el número aplicado a Dios. Entonces, llama 10 y quiere decir Dios lo va a hacer perfecto porque te está dando los recursos perfectos. Llama 3, que quiere decir Dios observando, Dios involucrado en el resultado de los recursos dados. ¿Ok? Por eso es la numeralia allí. Y entonces le dice el tercero, le dice, oye, pues yo no hice nada,
Yo no moví para nada los recursos, los dejé así, los escondí incluso, los negué. Y aquí está esto de que hubo unos que dijeron, no queremos que reine. Fíjate, curiosamente, que uno puede ser tan grosero con Dios, directo como indirecto. Tan grosero con Dios directo, es decir, me importa poco lo que quieras porque hago lo que quiero. Y el modo indirecto es, ok, voy a hacer lo que tú dices, pero no lo hago. Entonces, al final, una declaración es muy grosera, la otra no, pero tienen el mismo resultado. Y lo que hace es, pues, me diste los recursos, no dije que no los iba a trabajar, pero mi resultado fue que no los trabajé. Y entonces el Señor le contesta, y fíjate la contestación, en base a lo que tú me dices, por eso es el número 3, aquí viene de Dios, es la proporción que mereces. Como los otros duplican los recursos y así es duplicada su bendición, que esconde el recurso, entonces la divinidad lo que dice es, recibes lo que trabajaste, que es absolutamente nada, careces de bendición. Pero hay otra, le dice, el recurso que se le dio, no solo no obtienes, sino ya se te quita, ya no lo vas a trabajar, ya se le va a dar a los otros que saben trabajar los recursos. Estamos diciendo, la bendición que debías recibir por no trabajar los recursos, no la vas a obtener. Y también se te retira el recurso que se te había dado originalmente. Y la respuesta es esta. Dice a la letra, el que tiene se le da, el que no tiene, y en otro lugar dice, aunque lo que creía tener se le quita. Lo que está diciendo aquí es, sí, los que van a trabajar, que sigan acrecentando en base a los recursos de bendiciones, y el que no va a trabajar, aún el que pretendía tener, se le es quitado. Y entonces, así termina esta ilustración para decirles, ya vine por ustedes, con todo lo que dije el sermón pasado, ¿para qué lo repito? Pero vine por ustedes, no se me duerman en sus laureles. Como dice el refrán, camarón que se duerme, ¿no? No se duerman en sus laureles. Ojo, trabajen sus recursos, porque los recursos que les he dado son magníficos. Ahí el 10 es Dios dando lo que cada quien debe trabajar. A uno 10, a otro 5, diciendo, os he bendecido particularmente, personalmente, como debían ser bendecidos. Trabajen sus recursos. ¿Por qué? Porque si están de oquis diciendo, no, pues ya vino Jesús, ya la hicimos, ya todo es miel sobre hojuelas, están equivocados. Este tiempo es para que trabajen sus recursos, porque aún antes de la parucía, de que nuestro Salvador se manifieste visible por última vez, hay una evaluación, y esa evaluación constante dice, ¿trabajas tus recursos? Tienes la bendición. ¿No trabajas tus recursos? No tienes la bendición, pero no solo eso, se te quita recurso. Y vamos al sermón, después de una exposición del texto. Mira, Lulú es muy linda y muy abusada porque normalmente me está avisando, porque ya ves, yo luego ando despistado metiéndome que al hebreo, que al griego, que a la teología, que a la historia, que al instituto, que a los pasajes, que a la consejería, que a las ovejas, bla, 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 que a la administración. Entonces Lulú bien linda me dice, oye, Paz, acuérdate que el domingo es el Día de la Familia y que al día siguiente es el Día Internacional de la Mujer. Oye, gracias, ¿sí? Y adrede de que participamos de la cena y que en la presencial estamos celebrando como online
nuestra iglesia global, online y presencial, celebrando el Día de la Familia, que tenemos familia, y también el Día Internacional de la Mujer. Lo vamos a meter con calzador en ambos, aunque no es legítimo. Y sabes que no es legítimo, no porque la mujer no sea familia, sino porque el Día Internacional de la Familia, y si has visto la prensa seria, los medios de comunicación serios, qué tristeza ver que la autoridad no toma con el respeto debido a esto, y mejor se amuralla, pero dejemos eso para conversaciones en privado. El caso es que el Día Internacional de la Mujer tiene un peso histórico muy significativo porque lejos de ser una fiesta, es un reclamo. Y te acordarás, para qué lo repito, allá en Chicago, el problema en la fábrica, el incendio, la muerte de mujeres, cómo las tenían explotadas, maltratadas, y de allí surge, oigan, no, la mujer es un ser humano tan o más, es tan, pero me gusta decir más valioso que el hombre, porque yo como valoro, mira, a mí me da tristeza que los partidos políticos primero existan, se repartan los dineros y haya tantos, bueno, regresa Sergio, regresa, mira, lo que me da mucha tristeza es, hablando de los políticos que dicen, para las candidaturas, por regla hay que tener equidad, igual número de mujeres que de hombres. Y yo digo, qué tristeza que tengan que hacerlo así. ¿Por qué? Porque un candidato, y hablo en neutro, un candidato, neutro suena masculino, pero tiene los dos géneros, por eso no digo candidato, candidata, ellos, ellas. Ay, no dices en la escuela ni en tu casa, hijos, hijas, o niños, niñas. Usamos el neutro, castellano es rico, pero el lenguaje político demagógico de inclusión, bueno, porque hasta mal lo dicen, ese él, ellas, él, ella, etcétera, en castellano está mal manejado, no se debe de manejar así para hablar de las poblaciones, pero bueno, eso es en otro momento. Regresa, Sergio. Porque la candidatura debe de ser por capacidad, no porque tiene que haber tantas mujeres como tantos hombres. Porque te voy a decir algo, por capacidad, no me sorprende que sean más mujeres que hombres las idóneas para cargos públicos. Y te lo digo nada más con esto. En mi pastorado, y perdóname porque ahora sí me estoy alzando el cuello, en mi pastorado he hecho lo que el Nuevo Testamento enseña. Las mujeres han tenido un lugar valiosísimo, singular, tan o más fuerte e importante que los hombres. Y tengo cantidad de ejemplos, pero solo mencionaré estas extraordinarias mujeres que iban permanentemente con Jesús, acompañándole, ayudándole en los recursos necesarios para salir adelante en su quehacer, y fueron las primeras en llegar a la tumba vacía y proclamar, Él ha resucitado. Tuvieron ese privilegio. Y en mis pastorados, es más, desde que daba clases allá en el seminario, las mujeres tuvieron un lugar particular, no solo por calificación, sino también de ejemplo. Y en mis pastorados, en México, en Jalapa, en Zacapu, en Morelia, ahora, hago un paréntesis, no desestimo el ministerio varonil, lo aplaudo, lo celebro, lo valoro, lo agradezco. Tengo hombres muy valiosos también en la iglesia, en su quehacer, en su discipulado, su diaconía, su servicio. Bravo también por ustedes, no los demerito. Pero aquí estoy diciendo, las mujeres han tenido un lugar en mi quehacer pastoral extraordinario, valoradas, tomadas muy en cuenta, oyendo su voz, más de las veces rectificando yo en mi toma de decisiones por su asesoría. Y tengo la principal acá, tengo a la pastora,
yo le he dicho N veces, y creo que todavía ayer, yo soy la rémora que acompaña al tiburón. Bueno, es una ilustración. Tu quehacer relevante, lo celebro, lo agradezco, por eso ya le dije, ¿por qué estoy yo mandando la oración nocturna todos los días? Uno y uno, uno y uno. Y te apuesto algo. El texto que tú mandas, aunque me vacié el viernes, estuvo bien suave, pero el texto que tú mandas, Pera, y tu oración, mira, un impacto de bendición seguro para toda la iglesia. Y valoro mucho su quehacer, su voz, su ministerio. Me dice, ¿cuántos cantos? Los que quieras. Es más, si agoto el tiempo de la transmisión, corto mejor el sermón y tú extiéndete. Y en México igual, con mis diáconas, diaconisas, en Jalapa la administradora era una mujer de la iglesia de ministerios. En Jalapa tuvieron mucho que hacer las señoras, en México también. En Zacapu no se diga. ¿Quiénes eran las ministras? Eran como 8, como 10 mujeres. En Morelia igual. ¿Cómo le estoy echando porras a cada rato a esta niña Nelly, a Lulú, acabo de hacerlo? Muchas, yo no digo, ay, necesito poner igual número de mujeres que de hombres. No, es por capacidad, es por disponibilidad, es por disposición, es por talento. Y miren, las mujeres, ¡pum!, se encumbran sin necesidad de decir, pues tengo que a fuerza tener que ponerlas. No. Y una de la queja enorme, incluso la secretaria de Gobernación lo acaba de decir, en el gabinete, el machismo, que no la toman en cuenta, que la ningunean, eso es un asco. Y entonces, como te estás dando cuenta, mi mensaje va a valorar el recurso extraordinario que Dios te ha dado, que sí es tu vida, que sí es tu salud, que sí es tu capacidad, que sí son tus talentos, tus habilidades, lo aprendido académicamente, lo aprendido manualmente, tus dineros, tus propiedades, lo que tengas, etcétera, y las mujeres alrededor de tu vida. Y por eso, en el Día de la Familia y en el Día Internacional de la Mujer, hablamos del recurso maravilloso que Dios nos ha dado con las mujeres. Yo no voy a mandar una felicitación el lunes al chat de iglesia por ser el Día Internacional de la Mujer, porque entiendo perfectamente el contexto histórico y más lamento, y el discurso político dice la desigualdad. No, no es desigualdad. Ha sido opresión, maltrato, violencia, que no necesariamente es física, también es articulada, es emotiva, es discriminatoria. Pues simplemente en los trabajos, el mismo puesto está más cotizado en el hombre en salario que en mujer. En el deporte igual. Wimbledon, los grandes torneos de Grand Slam, los torneos varoniles llevan muchísimo dinero de premio y las mujeres menos. O sea, ha sido un pisotear a la mujer históricamente en la sociedad. Es cierto que ha habido también matriarcados importantes. También la civilización antigua presenta matriarcados importantes. Y actualmente igual. Hay casas matriarcales con una personalidad femenina muy fuerte. Pero de manera general, la mujer ha sido disminuida. Y no solo eso, sino violentada. Violentada. Entonces, digo que no voy a mandar una felicitación el lunes, porque en el contexto desde donde se hace el Día Internacional de la Mujer, más bien es un reclamo social. Y de alguna manera lo hago y lo puntualizo a la iglesia para decir, atando cabos, el recurso mayor para este momento que estoy predicando es la compañía femenina que tienes. Y digo,
mamá, digo esposa, digo hijas, hermanas en Cristo, colaboradoras, diaconisas, todos los etcéteras. Y partiendo de la iglesia a tu sociedad, donde perteneces, interactúas, participas. Valora el recurso que es la mujer que Dios te ha dado y multiplica las bendiciones a través de trabajar tu amor, tu apoyo, tu participación, tu respeto, tu valorización por el ser humano que es la mujer que Dios te ha dado como recurso. ¿Qué tal? Dice la Escritura, el que haya esposa, haya el bien. Tu matrimonio debe de ser lo primero para que pegues de brincos con la maravilla de la pareja que Dios te dio. Pastores que hemos tenido... espérate, aplácate, varón. Aquí dice que no se equivocó al darte el recurso que te dio. Aquí el problema es, como está en la parábola, no lo estás trabajando, no lo estás desarrollando como debes. No es el recurso, es tu actitud al recurso. ¿Qué censura la divinidad? ¿Qué censura la divinidad? Tu mal manejo del recurso. Déjame usar este ejemplo porque es muy cercano, porque es muy personal y porque tengo la autoridad moral para decirlo. A la muerte de mi suegra, mi suegro manifestó su deseo de haber valorado y aprovechado y manifestado más y mejor su amor a mi suegra. Y te hablo de un pastor de renombre, te hablo de un pastor importante en el quehacer de la denominación bautista. Se nos ha ido por descuido, cultura, tradición, error, pecado, temperamento. Mira, yo admiro mucho a Churchill, Sir Winston Churchill, un verdadero estadista. Lo admiro mucho. Y veo cualquier documento, películas incluso, que tengan que ver con él. Qué manera de manejar su liderazgo. Pero era un tipo atormentado porque tenía una personalidad difícil, tantito la presión y muchito, pues que no se controlaba como debía. Tenía sus manifestaciones histéricas, que es no tener control sobre su manera de ser. Y en una de esas le dice a su esposa, por la enorme presión de la Segunda Guerra Mundial, pues casi nada, le dice, ¿me vas a dejar? Ya ancianos, ¿me vas a dejar? Y la esposa le dice, ¿cómo crees que te voy a dejar? Te amo a pesar de que luego eres un volcán en erupción. Y el hombre le contesta, te lo pregunté porque me conozco y si yo pudiera, yo me dejaba a mí mismo. Te dije que mi suegro, siendo el hombrón y la estatura que tuvo, se equivocaba con su esposa. Pero no es él el asunto ahora, el asunto soy yo. Yo le he dicho a Perita de un modo o de otro lo mismo que dijo Churchill. ¿Cómo valoro que me aguantes? Hace rato le iba a mandar una broma a Fidel en el chat diciendo, y dale a Carlita, aparte de la felicitación, las gracias porque te aguanta. Bromeando con él, pero en serio es conmigo. Yo no tengo palabras para agradecerle a Pera que me aguante, porque a veces ni yo me aguanto. Y si pudiera como Churchill, yo mismo me dejaba. La paciencia que nos han tenido, por eso dice la Escritura, y hace el bien.
es extraordinaria, ¿eh? Porque, mira, caballero, tenemos unos bonitos modos tan feos de temperamento, de amargura, de frustración, de cobardía, porque luego lo que nos pasa en la calle, venimos y lo desquitamos en la casa y luego con ellas. Y es la peor cobardía porque no te atreves con un jefe o con alguien a hacerlo, pero sí con la mujer. Y yo he sido muy cobarde muchas veces y cómo lo lamento. Si yo pudiera regresar el tiempo, no tienes idea cómo corregiría N cantidad de declaraciones, de actitudes, de acciones sobre este maravilloso recurso que es esperanza. Sin embargo, como también se dice, bueno, el pasado ya pasó, no puedes hacer nada, pero sí puedes hacer en tu presente porque tu presente modifica tu futuro. Entonces sí me he propuesto, y a pesar de mí, por lo difícil que soy, mostrarle permanentemente mi respeto, mi cariño, mi devoción por la estatura que tiene y por el enorme recurso que ha sido para mi vida, mi ministerio, mi familia, mis hijos y podría decirte todos los etcéteras. Entonces te digo, el que haya esposa, dice la escritura, haya el bien. Entonces el Señor te dio 10 minas con tu viejita y quiere que la trabajes y quiere que la trabajes bien. En amor, en devoción, en respeto, en cariño, en cuidado, en tantas cosas. Hazlo, hazlo. ¿Qué te parece esa expresión de no trabajas, te la quito? No solo no tienes bendición, sino te la quito. ¿Qué harías sin tu esposa? Adrede de el Día Internacional de la Mujer, hubo un día sin mujeres para que valorasen fuera de trabajo, de escuela, de casa, que no están en la actividad. A mí me aterraría pensar no estar pera. Le he dicho, si tú llegases a faltar, no creo poder con el pastorado. Solo no. Ni quizás con la vida. Y no es una actitud cobarde o derrotista, pero es asertiva. Qué valiosa es ella. Y yo te invito, Señor, a que valores el recurso que tienes en tu esposa y te apliques como Dios manda a valorarla y a trabajar tu relación para que sea una ofrenda. Dice la Escritura y dice bien, si no la tratas como un frágil recipiente de vidrio, cristal cortado, tus oraciones son estorbadas. ¿Cuántas oraciones alzamos? Y Dios dice, no me vengas con nada, hasta que seas un caballero con el recurso maravilloso que es tu pareja. Cuando seas un caballero con el recurso enorme que es tu pareja, te presto atención. ¿Cómo ves? ¿Quieres que Dios te oiga? Dice la Biblia, trátala como vaso frágil para que tus oraciones no sean estorbadas. ¿Qué te parece? Tengo que apurarme y solo mencionaré hijos, dice el texto sagrado. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No solo es edad, sino es también capacidad. Es evidente que pasando más tiempo, habilidades se vayan menguando. Pero es evidente que los hijos, en su capacitación, en su academia, nos rebasen. Vamos, simplemente en el manejo de estos aparatos infernales. O sea, estos, pues nos llevan de calle. Y luego puede llegar mamá, oye, ¿cómo le hago para? Ay, mamá, ya te dije, ay, mamá, ya te expliqué, para mí es muy fácil, ya. Tu madre no te dijo así cuando dijiste, quiero pecho, o me estorba el pañal, está sucio, o estoy enfermito, ponme el termómetro y acuéstate conmigo hasta que se me pase la fiebre, o dame de comer que tengo hambre, o vengo de la escuela cansado, necesito tu apapacho, o vengo frustrado por un problema, cobíjame.
y jamás te dijo, lárgate, no tengo paciencia ahorita, vete, ya te lo he dicho muchas veces. ¿Te acuerdas lo que he mencionado en sermones pasados? Quedas debiendo. Dice, honra a tu padre y a tu madre porque esto es justo. Quedas debiendo, siempre vas a quedar debiendo, siempre, 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 siempre. Lo que hagas, lo que busques, lo que proveas, lo que quieras, quedas debiendo, quedas debiendo. Entonces, dice el texto, cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Quiere decir, hijo, que te brindes a tu madre en todo tiempo, con toda la paciencia del mundo, con toda la tolerancia del mundo, con todo el respeto del mundo, con todo el cariño del mundo, bríndate a tu madre. Te digo cuántas veces he estado en funerales donde los hijos braman a los cuatro vientos, lloran, se arrastran, patalean. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te la llevaste, Dios? Qué rico es tener la conciencia tranquila y haber prodigado en vida lo necesario, lo suficiente y hasta más para que cuando despidas a tu madre, sin berridos y sin gritos y sin histerias, digas, te honré gracias a Dios y te despido con la conciencia tranquila. No te debo, mamita, porque te di, porque me di. Y para ir con el mismo tenor, pues valora a tus hijas, valora a tus hermanas y deja ya de ser el conflicto de perros y gatos con la hermana, con la hija, y manifiesta tu respeto, tu cariño, tu cuidado, y voy a usar el término, devoción, a, como dirían los policías, la fémina que está a tu alcance. No es más débil que tú, el sexo débil. ¡Ja! Ya quisiera yo que tú y yo tuviéramos un parto. A ver cómo nos iba. Ya nada más con eso te digo, sexo débil, mis narices. Valóralas. Su inteligencia, su amor, capacidad, habilidad, presencia. Oye, si nada más fuéramos nosotros, qué horrible, puro feo. Ellas son bellas, hasta eso, adornan el ambiente. Y no solo es por eso. Ya mencioné antes otro tipo de virtud, pero aún eso, hermosean el escenario. Valóralas, quiérelas, ámalas, cuídalas. Y que Dios jamás pueda decir, ciérrale la boca al cielo, que no pueda reclamarte y decirte la divinidad, siervo deficiente y fiel, porque te di un enorme recurso y no lo supiste aprovechar. Lejos de eso, calla a Dios y que Dios mejor te tenga que decir, oye, qué bien has hecho con los recursos femeninos con los que he bendecido tu existencia. Enhorabuena, mi siervo fiel. Que Dios bendiga a todos y cada uno. Un placer. Hasta la próxima, queridas ovejas. Bendiciones.